Pues abrimos la conversación con el doctor Jorge Castañeda Goodman. Gracias, Luis. Agradezco a la UDG, al rector, a Sintropía y en particular a Jesús Ortega y a Carlos Navarrete el haberme invitado a participar en este seminario que ya lleva 3 días y que sé que ha tenido una gran repercusión en el país y en la Ciudad de México, y seguramente lo tendrá en Guadalajara, y que me parece también que puede ser un hito importante en el proceso de ayornamiento de la izquierda mexicana, proceso que lleva ya un rato, pero que quizás esté acercándose a su consumación. Como decía Luis con toda razón, creo que el sentido de esta discusión no es tanto hablar de lo que muchos hemos hablado, gente como Ernesto con mucha más autoridad que yo simplemente como, digamos, todólogo en todo, justamente, y hablando de lo que fue la guerra de Calderón, etcétera, pero creo que no es el sentido de eso. Entonces, yo me permitiría dividir mi intervención en 3 partes. La primera, una revisión muy rápida de lo poco que sé de lo que está sucediendo en materia de políticas vinculadas a la violencia, la inseguridad, el crimen organizado, por parte de gobiernos de izquierda en América Latina. 2, algunas reflexiones en negativo sobre México, lo que creo que la izquierda no debe hacer en esta materia. Y 3, algunas propuestas, por cierto, ya muy trilladas, no hay grandes novedades en esto, pero las repetiré simplemente ahora sí que por no dejar. Empezaría con una reflexión de alguien con quien en general en esta materia no estoy de acuerdo, pero que en un punto sí estoy muy de acuerdo, un querido amigo de Antonio y mío, de Carlos Ominami también, Joaquín Villalobos, que como muchos de ustedes saben, fue jefe del FMLN, fue uno de los 5 comandantes del FMLN en El Salvador, fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz de Chapultepec en el 92, y después de ciertas vicisitudes en la política interna de su país, decidió volverse más bien consultor internacional, tanto para cuestiones, para negociaciones de paz en distintos países, tengo entendido, porque ha sido publicado así, que participa en el grupo de asesores más estrecho del presidente Santos en Colombia en sus negociaciones con las FARC, y también asesoró tanto al gobierno de Fox al final, los últimos 2 años, como todo el periodo del gobierno de Calderón, al gobierno de México en materia de lucha contra el narco, etcétera. Digo que no estoy de acuerdo con él en lo esencial, porque creo que él es uno de los responsables de la demencia de Calderón, de su guerra del narco, y creo que algún día pues va a tener de algún modo que rendir cuentas al respecto. Lo hemos discutido muchas veces él y yo y con nuestros amigos, sabe exactamente lo que pienso, pero en una cosa sí creo que tiene mucha razón. Joaquín desde un principio, desde ya hace más de 10 años, ha insistido mucho que la izquierda en América Latina no debe regalarle el tema de la seguridad a la derecha, que es un poco, quizás Antonio tú me corregirás, por ejemplo lo que sucedió en Colombia, donde de algún modo la izquierda colombiana, que llegó en un momento dado a tener pues un poderío electoral considerable, le entregó, le regaló, le obsequió el tema de la seguridad a Uribe, antes a otros, pero sobre todo Uribe, y entonces padeció los estragos electorales y políticos de ser vista como una izquierda antiseguridad o no tan proseguridad como un presidente autoritario, conservador, pero eficaz en devolverle a Colombia parte de la seguridad que había perdido. Esta tesis de Villalobos me parece que es una tesis muy sólida. No quiere decir que sea de fácil ejecución, porque no es sencillo, por ejemplo, arrebatarle a gobiernos conservadores o de derecha, de mano dura, de mano firme,
la bandera de la seguridad sin volverse más papistas que el Papa y por definición, salvo algunos casos, pues la izquierda latinoamericana no viene de ahí. Es decir, no es creíble, ni deseable, ni factible que la izquierda en América Latina, en cualquier país, se vuelva la abanderada de la mano dura contra la violencia y la inseguridad. Eso no va a funcionar, para empezar porque no le queda, y segundo porque no le van a creer, y porque no debe hacerlo. Pero el hecho es que sí hay un reto ahí muy importante. Entonces, primera tesis que, insisto, en esto sí estoy completamente de acuerdo con Villalobos y creo que es una tesis bien importante. En México debe quedar claro, sobre todo, como lo decía Luis, en vista del caso emblemático de Michoacán, emblemático no porque lo sea en sí mismo, sino porque el gobierno del presidente Peña Nieto lo ha vuelto emblemático. Y sin decirlo, porque no hay necesidad de decirlo, se lo puede restregar al PRD todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche y al amanecer. Sin decir, no hay ni siquiera que decirlo, ahí está. Entonces, es un reto muy importante, un reto que creo que es esencial que la izquierda en México, en otros países, busque la manera de retomar. Las experiencias, lo muy poco que conozco, hay una extrañamente exitosa. Fuera de este aspecto, a mí me parece que lo que queda de la revolución sandinista en Nicaragua es peor que una comedia, es lo que sigue de chistoso, o sea, es peor. Las maravillas de Daniel Ortega, es que así somos en el trópico, a propósito de su hijastra, pues son fantásticas. Digo, en efecto, solo Daniel Ortega podría decir, bueno, es que violabas a tu hijastra, pues que así somos en el trópico, hombre, ¿qué quieres que le hagamos? Bueno, pero lo que es cierto es que la Policía Nacional Sandinista, que fue creada en 1979, perdió el nombre, el adjetivo en el 90, cuando pierden los sandinistas la elección, es quizás una de las policías nacionales más eficaces, más honestas, más transparentes que hay en América Latina y sin duda en Centroamérica, sin la menor duda. ¿Por qué? Honestamente no lo sé muy bien. Probablemente tiene que ver con sus orígenes en una revolución, tiene que ver con el hecho de que desde un principio tuvo una gran autonomía, tiene que ver probablemente con el entrenamiento que recibieron de distintos cuadros revolucionarios, tanto nicaragüenses como de otros países, pero extrañamente, y volveré sobre el tema en un segundo, extrañamente en el segundo país o tercer país más pobre de América Latina, o sea, estamos hablando de pobre entre pobres, no tonterías, tienen una policía que funciona. Sus índices de violencia, Ernesto me corregirá, son muy inferiores a los de El Salvador, a los de Nicaragua, a los de Guatemala, siendo que son países muy parecidos en términos de PIB per cápita, de pobreza, de alfabetización, de salud, de lo que ustedes quieran. Esa me parece que es una experiencia interesante que vale mucho la pena en México estudiar, sobre todo para la izquierda, porque hay una afinidad en eso. Espero que no haya afinidades en otras materias con los sandinistas y con Daniel Ortega, pero en eso, la verdad, sí parece haber mucho que aprender. Hay otra lección interesante que me parece que vale la pena que se discuta, se comente mucho en México y lamento que no tenga la difusión y la información que merece. Es lo que ha sucedido en El Salvador el último par de años, bajo la presidencia de izquierda del FMLN de Mauricio Funes. El nuevo, Salvador Sánchez Serén, dice que Funes no era ni tan FMLN ni tan de izquierda como debió haber sido, eso ya son broncas de ellos, pero en fin, fue el candidato del FMLN con un gobierno del FMLN, Sánchez Serén fue su vicepresidente y después su ministro de Educación, y el principal jefe de seguridad del país, Jorge Meléndez o Jonás, fue uno de los principales comandantes del RP durante la guerra. Ellos promovieron, negociaron con la ayuda de la OEA, pero una tregua entre las dos grandes pandillas o maras
de San Salvador en particular y del país en su conjunto. Una tregua negociada en la cárcel, con los cabecillas de las pandillas en la cárcel, y es una tregua que por lo menos el tiempo que duró hasta hace 2 o 3 meses, redujo enormemente los datos de homicidios dolosos por 100,000 habitantes en uno de los 2 o 3 países más violentos del mundo, no de aquí. O sea, estaban a niveles casi hondureños, muy por arriba de nosotros, por supuesto, niveles venezolanos, y la verdad la tregua sí funcionó. Ahora, la tregua es entre ellos, pero el gobierno fue parte de la tregua, el gobierno fue parte de la negociación, el gobierno se sentó a negociar con las pandillas, con los cabecillas, con la Mara Salvatrucha y la otra, no sé cuántos, 18, que no se llama, se sentó con ellos, negoció con ellos, les cambió los reclusorios, les cambió las condiciones de detención, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hizo concesiones reales el gobierno. Muchísima gente estaba en desacuerdo radical. Nosotros, Carlos, Antonio y yo, atestiguamos una discusión bastante virulenta entre Villalobos, que no está de acuerdo con esto, y José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, sobre este tema, porque la OEA estuvo directamente involucrada en esta negociación. Es algo que hay que pensar muy bien. ¿Cómo van a negociar con la Mara Salvatrucha? Si matan, decapitan, etcétera. Pues sí, justamente porque matan y decapitan. Con los buenos es muy fácil negociar, eso es fácil. Lo complicado es negociar con los malos. Ahora, si uno tiene cómo acabar con los malos, derrotarlos, destruirlos, aniquilarlos, no hay que negociar con ellos. Pero si no tienes cómo, pues tienes que negociar con los malos. Estos son muy malos, ¿eh? O sea, los nuestros son niños de pecho. No, estos son malos, muy malos. Pues sí, negociaron con ellos. Lo dejo simplemente como otro ejemplo a revisar. Voy a tocar uno más y luego pasar a algunas consideraciones mexicanas para terminar. El tema de Venezuela. Venezuela se ha vuelto probablemente con Honduras hoy el país más violento de América Latina. Caracas o del mundo, están en 70 y pico, 50 en promedio, pero más de 70 en Caracas, homicidios dolosos por 100,000 habitantes al año. Cada fin de semana en Caracas es un hecatombe. Acaban, por cierto, de ejecutar y torturar al ex jefe de seguridad, de inteligencia de Chávez, o sea, le toca parejo a todos, no son unos sino otros. Le toca, por cierto, más a la gente de escasos recursos que a los ricos, que es un país muy chistoso porque Maduro le encanta decir que todos los que votan en contra mía son ricos. Pues yo quiero vivir ahí, porque la mitad de la gente votó en contra de él, si la mitad son ricos es muy buen país, bastante mejor que este, hasta donde sé, y mejor que la mayoría. Entonces yo creo que hay que irse a vivir a Venezuela porque está muy bien ahí, salvo por este tema de la violencia. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que hay un problema. Demos por sentado, yo no lo doy por sentado, pero demos por sentado que todo lo que Chávez, Maduro, la izquierda, todo el mundo ha dicho sobre la política social de los 15 años de la Revolución Bolivariana sea cierto. Demos por sentado, sí, es cierto. La salud, la educación, las misiones, la vivienda, todo es cierto. Todo, perfecto. Entonces, ¿cómo hijos de se ha vuelto un país tan violento? A ver, que me expliquen eso. ¿Qué pasó? Porque no era tan violento. Caracas nunca fue una ciudad muy segura, tampoco, pero no estos niveles de violencia. ¿Qué pasó? Suponiendo que esas políticas, que todo eso que se dice sea cierto. Insisto, yo no creo que sea cierto, pero para evitarnos esa discusión, démoslo por sentado. Muy rápidamente algunas ideas sobre México y termino. ¿Qué debe proponer
la izquierda, me parece a mí, en México sobre este tema. Una cosa que ya está caminando, me gustaría que caminara más, pero sí creo que es de los aciertos del PRD, me gustaría que fuera más de la dirección nacional que de sus representantes, el tema de la legalización de las drogas. Que si todas las drogas, que si toda la cadena, que se dio un jalón, o solo la marihuana, o solo el consumo, o solo en el DF, esa es una discusión de otro tipo. Pero el principio de que en efecto haya una fuerza política en México que con toda claridad diga que está a favor de la legalización de algunas drogas en algún momento, en alguna parte, me parece excelente, pero me parece que deben ir más lejos. A sabiendas que yendo más lejos no lo van a conseguir todo, seguro, o sea, no, eso no. Pero entre más se empuje y más se agite y más se discuta, más lejos se va a llegar. Es decir, no es, al contrario, no solo no es una crítica, aplaudo lo que ha hecho el PRD en esta materia, pero me gustaría que hiciera un poco más, que agitara un poco más y que no solo fuera asunto de las bancadas, de las tres bancadas. Y en algún momento, pues sí van a tener que hablar, no sé, Jesús, Carlos, no sé, los demás, con el jefe de gobierno, que qué onda, porque pues la asamblea sí, pero no vemos claro los capitalinos. Dos, vuelvo al tema, por cierto, bueno, Antonio nos puede hablar mucho más de eso y no sé si los chilenos lo han comentado o en México aquí. Yo sí soy partidario de una policía nacional en México. Colombia y Chile la tienen. Chile desde los años 20, Colombia desde los años 40, son las dos mejores policías de América Latina, con mucho, y la que sigue, la nicaragüense, también es nacional. Me dirán, bueno, pues es que Nicaragua, una policía nacional, pues es Iztapalapa, pues. Pues está bien, es Iztapalapa, imagínense un canal que atraviesa Iztapalapa, o sea, la demencia. Pero en fin, es Iztapalapa, de acuerdo. Pero bueno, Colombia no es Iztapalapa, ¿eh? País de 40 millones de habitantes, en muchos sentidos más complicado que el nuestro, geográficamente, étnicamente, de todos los sentidos. A mí me parece que una de las banderas que la izquierda debería de asumir en México es la de una policía nacional que excluya a las demás, sin policías municipales, sin policías estatales. Que no les va a gustar a muchos gobernadores, pues no les va a gustar, pues no. Pero para empezar, por desgracia quizás, pero pues el PRD no tiene demasiados gobernadores, entonces pues que se enojen los otros. Tampoco hay tantos presidentes municipales, pues que se enojen los del PRI y los del PAN. Pero la verdad sí me parece que es si toman en cuenta las experiencias reales de América Latina, pues ahí hay muchísimo que aprender. Tres, volviendo al tema de la legalización, pero más allá de eso, tratar de insistir al gobierno, al que sea, al de Peña ahorita y al que siga después, y creo que se debió haber hecho con Calderón, que el gobierno de México debe tomar una postura internacional mucho más vigorosa en combatir la agenda prohibicionista, punitiva de los Estados Unidos y de la ONU, que está en vigor desde hace 50 años o más. No tenemos, si hay un país junto con Colombia que ha padecido, ha sufrido los estragos de esa política, somos nosotros. Y después de Calderón y sus 80,000 muertos y 25,000 desaparecidos, por desgracia, se me hace un costo excesivo, pero tenemos hoy la autoridad moral para decir ya, o sea, ya basta. Ya hicimos todo lo que nos dijeron y es un desastre. Y terminando, simplemente quitar dos falsos positivos, no a la colombiana, sino dos falsos positivos intelectuales, digamos, que creo que es importante. Hay un sector en la izquierda en México que pone mucho el énfasis en el tema de las armas procedentes de Estados Unidos. Me parece que es un falso positivo. Es decir, sí, muchas armas vienen de Estados Unidos, porque somos frontera. Pero si el factotum de la llegada de armas a un país es tener frontera con Estados Unidos, pues solo habría dos países en el mundo con muchas armas, México y Canadá, porque los demás no tienen frontera. Y tengo entendido que en Colombia hay muchas armas,
Bueno, eso han dicho. Y hasta donde sé no tienen frontera con Estados Unidos, ni siquiera en San Andrés, en las islas. Es decir, es un poquito un cuento chino, es un blanco fácil para mucha gente. Si solo los americanos prohibieran las armas o prohibieran la exportación de armas, francamente me parece una pérdida de tiempo estar dando lata todo el tiempo sobre eso, no porque no se tenga razón, sino porque es mucho menos significativo. Y peor todavía, la izquierda suele ser un poco más madura en este sentido, pero a veces se le sale. Es el síndrome de lo que he llamado, junto con muchos otros, el síndrome de pinches gringos marihuanos. Sí, pinches gringos marihuanos, pues sí. Pinches no sé, pero gringos sí, pues sí, y son marihuanos, sí. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? A menos de que seamos moralistas. Lo que está muy difícil es estar a favor de la legalización en la Ciudad de México. Pero sí, pero pinches gringos marihuanos, no sean tan pachecos. Pues que sean tan pachecos como quieran. Es muy su problema. Yo le quisiera preguntar, no en lo personal, pero digamos, de 100 miembros del PRD o simpatizantes del PRD o votantes del PRD, si pudieran votar en el DF o donde viven a favor o en contra de la legalización de la marihuana, ¿cómo votarían? Yo creo que la mayoría votaría a favor, no la totalidad, pero la mayoría. ¿Y por qué quieren que los gringos no lo hagan? Pues sí, pues deben de hacerlo, muy bien. Pero entonces no les reclamemos que sean una bola de marihuanos. Luchemos por legalizar la marihuana aquí y allá para que deje de ser un tema. Porque si no, se revuelve y se confunde ese tema con el tema nacionalista, con el tema de que son unos hipócritas. Sí son bien hipócritas y no les ha ido mal siendo tan hipócritas. La hipocresía tiene muchas virtudes. Gracias.